Mis padres le dieron a mi hermano Mason $30.000 para el pago inicial de una casa y lo llamaron fe en su futuro. Luego papá se giró hacia mí, su hija de 36 años, y dijo que debería alquilar un lugar más bonito antes de empezar a fingir que entendía de bienes raíces. Mamá asintió como si eso fuera un gesto de amabilidad. Yo sonreí, tiré los platos y conduje a casa en mi viejo sedán con un nudo en la garganta. Esa noche usé mis ahorros para comprar mi primera propiedad de alquiler. Luego compré otra, y otra más. Meses después, cuando Mason sonrió con suficiencia y me preguntó cuál de las casas era la mía, lo miré y le dije, muy bajo, ¿cuál de ellas? Para entender por qué esas 3 palabras golpearon a mi familia como una bofetada, tienes que entender la casa en la que crecí. No la dirección, eso no importa. Me refiero a la sensación que transmitía. La casa de mis padres siempre olía a pollo asado, a limpiador de limón y al tipo de café que mi madre mantenía caliente hasta que sabía a quemado. Cada domingo nos sentábamos alrededor de la misma mesa de comedor de roble, bajo un candelabro que zumbaba cuando la habitación se quedaba demasiado en silencio. Las fotos familiares cubrían la pared del pasillo, todas con marcos relucientes y sonrisas congeladas. En casi todas las fotos, Mason estaba cerca del centro. Yo por lo general, a un lado. Ese era mi papel, incluso antes de saber que tenía un nombre. Mason era 3 años menor que yo. Ruidoso de esa manera que la gente llama encantadora cuando viene de un hijo. Podía dejar un trabajo y papá decía que estaba encontrando su camino. Podía sobregirar su cuenta y mamá decía que la vida era cara para los jóvenes. Podía olvidar cumpleaños, no devolver llamadas, llegar tarde y de alguna manera, seguir siendo la persona que todos esperaban. Yo era Olivia, la responsable, la estable, la hija que parecía tenerlo todo bajo control, así que nadie le preguntaba si estaba cansada. A los 36 años, había aprendido a lucir hermosa incluso cuando me sentía invisible. Una blusa limpia, maquillaje suave, el pelo recogido justo a la perfección, una sonrisa que decía, no te preocupes por mí. Incluso cuando sentía el pecho tan apretado que parecía a punto de romperse. Me dedicaba a gestionar propiedades de alquiler, lo que significaba que pasaba mis días lidiando con fregaderos que goteaban, pagos atrasados, calentadores rotos y con inquilinos que solo querían que alguien respondiera el teléfono. Era buena en ello. Pero a los ojos de mi padre, solo estaba arreglando los problemas de otros. Warren Carver creía que el éxito tenía una forma determinada. Un hombre con una camisa impecable, una hipoteca, una esposa sonriendo a su lado, un patio lo suficientemente grande para una parrilla, y de alguna manera, Mason encajaba en esa imagen, incluso cuando no tenía ahorros y un puntaje de crédito que todos evitaban mencionar educadamente. Mi madre, Elaine, era más suave, lo que a veces lo empeoraba. Ella nunca se reía de mí como lo hacía papá. Simplemente inclinaba la cabeza, me tocaba el brazo y decía cosas como, cariño, es que no queremos que asumas demasiado. Pero esa era la cuestión. Nadie se preocupó nunca de que Mason asumiera demasiado. Solo les preocupaba que yo apuntara demasiado alto. Y en una noche de domingo cualquiera, con la salsa enfriándose en mi plato y Mason sonriendo al otro lado de la mesa, finalmente lo dijeron en voz alta. Papá se aclaró la garganta antes del postre, lo que nunca era una buena señal. Mason se reclinó en su silla con un brazo sobre los hombros de Clare, intentando no sonreír y fracasando estrepitosamente. Mamá no paraba de doblar y desdoblar su servilleta, con los ojos brillantes como si estuviera a punto de anunciar un bebé o un milagro. Entonces papá metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre blanco. Lo deslizó sobre la mesa hacia Mason. Para la casa, dijo. Mason lo abrió y su rostro cambió incluso antes de hablar. Se quedó con la boca abierta. Clare le agarró la muñeca. Papá, dijo Mason, casi riendo. ¿Hablas en serio? 30.000. Papá dijo orgulloso hasta más no poder, tu madre y yo queremos ayudaros a empezar de la manera correcta. Mamá se secó una lágrima. Os merecéis un hogar de verdad. Un hogar de verdad. Miré mi plato. El pollo se había enfriado, la piel estaba blanda y grasienta bajo mi tenedor. Frente a mí, Mason seguía mirando el cheque como si le acabaran de entregar una corona. Debería haberme callado.
En eso era buena. Pero algo dentro de mí, quizá la niña que una vez construyó una ciudad entera de cartón solo para enorgullecer a su padre, levantó la cabeza. Es increíble, dije. Felicidades. Mason sonrió. Gracias, Liv. Tomé aire. De hecho, yo también he estado mirando propiedades. Nada grande, quizá un pequeño dúplex, algo que pudiera alquilar. El ambiente en la habitación cambió. No de forma ruidosa, sino peor, silenciosamente. Papá parpadeó, luego soltó una risa nasal, como si pensara que estaba bromeando y quisiera ser educado al respecto. Un dúplex, dijo. Asentí. Conozco el sector del alquiler. He estado estudiando la financiación, las reservas para mantenimiento, el flujo de caja. He ahorrado lo suficiente para un pago inicial, si los números cuadran. Mason miró su puré de patatas y sonrió con suficiencia. Clare no dijo nada, pero sus cejas se movieron. Mamá se acercó y me dio una palmadita en la mano. Cariño, ser propietaria es una gran responsabilidad. Lo sé. No me refiero a ser propietaria de verdad, dijo papá. Es diferente a cobrar los cheques del alquiler para otra persona. Las palabras cayeron, limpias. Sin gritos, sin escenas, solo una pequeña cuchilla deslizándose entre mis costillas. No me estoy precipitando, dije. Llevo tiempo planeando esto. Papá se echó hacia atrás. Olivia, escúchame. Eres buena en lo que haces, nadie lo niega, pero la inversión inmobiliaria no es algo con lo que se juega solo porque has visto unos cuantos vídeos en internet. No solo he visto vídeos, Mason soltó una risa corta. Papá continuó. Antes de empezar a fingir que entiendes de bienes raíces, quizá deberías alquilar un lugar más bonito primero. Ve construyendo tu vida poco a poco. Pasos de bebé. Pasos de bebé. Tenía 36 años. A Mason acababan de entregarle $30,000 porque todos creían que estaba listo. Yo había construido mi vida pagando las facturas antes de tiempo, ahorrando en silencio y sin pedir nunca un rescate, y me estaban diciendo que alquilara un sitio, como si fuera una niña pidiendo permiso para elegir un póster para su habitación. Sonreí, porque mi rostro conocía su papel antes que mi corazón. Después de la cena, me quedé en el fregadero con las mangas remangadas, lavando los platos mientras el salón se llenaba de risas. Mason hablaba de colores de pintura. Papá le decía que barrios se revalorizarían más rápido. Mamá ya estaba imaginando el día de Acción de Gracias en su nueva casa. Entonces papá entró en la cocina a por otra bebida. Se detuvo a mi lado. No te lo tomes como algo personal, dijo. Intento protegerte de un error. Miré su reflejo en la oscura ventana sobre el fregadero. ¿Crees que fracasaría? Suspiró. Creo que algunos sueños son más grandes que la persona que los tiene. El agua corrió sobre mis manos hasta que mis dedos se entumecieron. Cerré el grifo. Me sequé las manos lentamente. Luego conduje a casa, abrí mi portátil, busqué el anuncio del dúplex que había estado estudiando durante 6 semanas y le envié a Paige Monroe un único mensaje: haz la oferta. A la mañana siguiente Paige me llamó antes de que terminara mi café. Han aceptado. Estaba de pie en la cocina de mi apartamento, descalza sobre el frío suelo de baldosas, mirando un fregadero lleno de platos que había estado demasiado cansada para lavar la noche anterior. Han aceptado, repetí. Oferta completa $155,000. La inspección es el jueves. Por un segundo, la habitación pareció inclinarse. Había imaginado este momento 100 veces. Pensé que saltaría, lloraría, gritaría, algo. En lugar de eso me senté en el suelo con la espalda contra el armario y me tapé la boca con una mano. Porque querer una vida es una cosa, pero firmar tu nombre bajo el peso de ella es algo completamente distinto. El dúplex estaba en una calle desgastada en la zona este de la ciudad. Ninguna dirección digna de mención, solo una hilera de casas antiguas con vallas de alambre, aceras agrietadas y arces que empujaban sus raíces a través del pavimento. El revestimiento necesitaba pintura. El porche estaba un poco hundido. La ventana de arriba tenía una cortina torcida, como si alguien se hubiera rendido a medias.
Pero la estructura era sólida. Eso fue lo que dijo el inspector. Al tejado le quedaban unos años. Las tuberías necesitaban atención. El cuadro eléctrico era viejo pero seguro. Nada glamuroso, nada fácil, pero posible. Posible se convirtió en mi palabra favorita. Usé casi $40.000 de mis propios ahorros entre el pago inicial, los costos de cierre y las reparaciones que sabía que vendrían. Me había llevado años acumular ese dinero. Sin vacaciones, sin coche nuevo, sin escapadas de fin de semana, sin el bolso de diseñador que solía mirar a través del escaparate de los grandes almacenes. Solo horas extras, sobras, café de marca blanca y una cuenta de ahorros que protegía como si fuera oxígeno. En el cierre la oficina olía a café rancio y a tinta de impresora. Paige se sentó a mi lado mientras yo firmaba página tras página hasta que me dolió la muñeca. El agente de títulos deslizó una carpeta sobre la mesa y dijo: «Felicidades, señorita Carver. Es usted oficialmente la propietaria». «¿Propietaria?» La palabra no pareció real hasta que me senté en mi viejo sedán, con las llaves en la palma de mi mano. Eran unas llaves frías, dentadas, ordinarias. Nada en ellas parecía poderoso, pero apenas podía respirar. No llamé a mis padres. Llamé a Brooke. Respondió al segundo tono. «Cuéntame». «Lo he hecho», susurré. Hubo un silencio agudo. Luego gritó tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Ese primer fin de semana, conocí a Ruth Caldwell, la inquilina del piso de abajo. Tendría unos 60 años, era pequeña y cuidadosa, con el pelo plateado recogido detrás de las orejas y una chaqueta de punto abotonada hasta arriba a pesar del calor. «¿Usted es la nueva propietaria?», preguntó. Asentí, aún sin acostumbrarme a la palabra. Miró más allá de mí, hacia la luz del porche que carraspea no funcionaba. «El último dueño dijo que arreglaría cosas». «Yo no soy el último dueño». Lo dije antes de saber si podría estar a la altura, así que estuve a la altura. Reemplacé la luz del porche. Contraté a un fontanero para el fregadero que goteaba. Limpié el sótano con guantes, una mascarilla y más terquedad que sentido común. Para el domingo por la noche me dolía la espalda, tenía las uñas destrozadas y mi cuenta corriente parecía herida. Pero Ruth me trajo un té helado en un vaso de plástico y dijo: «Volviste». 3 palabras. Eso fue todo. «Volviste». Nadie en mi familia había sonado jamás tan sorprendido de que yo cumpliera una promesa. El dúplex generaba unos $1.900 al mes en alquiler. Después de la hipoteca, el seguro, los impuestos, las reparaciones y las reservas, me quedaban limpios unos 600. No era riqueza, no era magia, pero era real. El domingo siguiente fui a cenar como si nada hubiera cambiado. Mason habló de suelos de madera. Clare le enseñó a mamá fotos de islas de cocina. Papá daba consejos como si él mismo hubiera inventado la propiedad de vivienda. Y yo volví a lavar los platos. Solo que esta vez, mientras el agua tibia corría sobre mis manos y las risas llegaban desde el salón, yo tenía 2 llaves frías en mi bolso. Nadie lo sabía, y por primera vez, que no lo supieran se sintió menos como un rechazo y más como poder. Pensé que comprar la primera propiedad calmaría el dolor. No lo hizo. Me dio más hambre. No codicia, no imprudencia, simplemente me despertó. Cada mañana antes del trabajo, revisaba los anuncios con una taza de café en una mano y la otra sobre mi calculadora. Cada noche estudiaba sobre reparaciones, financiación, leyes de alquiler, seguros, tasas de vacancia, mientras Mason publicaba fotos de su nuevo patio y Clare arreglaba cojines en un salón que mis padres le habían ayudado a comprar. Aprendí a leer informes de inspección como si fueran advertencias meteorológicas. La segunda propiedad llegó 9 meses después. Otro dúplex en peor estado que el primero, con un techo que parecía lo suficientemente cansado como para suspirar. El vendedor pedía 140.000. Paige me ayudó a negociar hasta 130.000. Usé ahorros, el flujo de caja y una estructura de financiación legal que Karen me explicó 2 veces, porque la obligué a detallar cada línea hasta que la entendí. Ese dúplex me asustó más que el primero. La unidad de arriba necesitaba suelo nuevo. Los canalones estaban sueltos.
Un inquilino llamado Víctor Grant había vivido abajo durante años y claramente no esperaba nada de nadie. Cuando me presenté, me miró a través de la puerta mosquitera y dijo: «Tú también desaparecerás». No, dije. No lo haré. Arreglé los canalones. Reemplacé el suelo. Seguí apareciendo. Para la primavera, la segunda propiedad generaba unos $650 al mes después de gastos. Luego vino la casita cerca de las rutas de senderismo. 185.000, pintura descascarada, muebles viejos, fotos malas, pero ubicación perfecta. La convertí en un alquiler a corto plazo con toallas blancas, una estación de café, cuadros de bosques enmarcados y muebles de segunda mano que lijé en mi aparcamiento mientras mis vecinos fingían no mirar. Esa generaba alrededor de $1.100 al mes después de gastos. La cuarta propiedad llegó más lenta e inteligentemente. Un pequeño dúplex por $180.000, en parte con financiación del vendedor. Requirió negociación, paciencia y 3 noches en las que me quedé despierta mirando al techo, preguntándome si la voz de mi padre había tenido razón todo el tiempo. Pero los números funcionaban, así que seguí adelante. Cuando pasaron 30 meses, era dueña de 4 propiedades con un valor conjunto de unos $650.000. El alquiler bruto era de cerca de $8.000 al mes. Después de pagos de hipotecas, facturas, reparaciones, seguros, impuestos y reservas, me quedaban aproximadamente $3.000. Seguía conduciendo el mismo sedán viejo, seguía llevando la misma chaqueta y seguía dejando que mi familia pensara que solo gestionaba los edificios de otras personas. Entonces llamó Jene Parker. Era una periodista local que hacía un reportaje sobre mujeres que construían riqueza a través de los bienes raíces. Había visto mi nombre en los registros públicos y había oído hablar de mí en un grupo de propietarios. ¿Tu familia te ayudó a empezar?, me preguntó durante nuestra entrevista en una pequeña cafetería del centro. Miré mi taza. La tapa estaba tibia bajo mis dedos. No, dije. No creían que pudiera hacerlo. El artículo salió un miércoles por la mañana. Para el mediodía, el chat grupal de la familia estaba que ardía. Mamá fue la primera en escribir. Olivia, ¿esto es verdad? Luego, papá, llámame. Y después, Mason, espera. ¿Tienes propiedades de alquiler? Miré la pantalla en el pasillo de la tercera propiedad, mientras las toallas limpias daban vueltas en la secadora detrás de mí. Por una vez, no me apresuré a dar explicaciones. La cena del domingo se sintió diferente incluso antes de entrar. La casa olía a roast beef y a pánico. Mamá abrió la puerta con los ojos enrojecidos. Papá estaba de pie cerca del comedor con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Mason ya estaba en la mesa, golpeando su vaso con el pulgar. Clare estaba sentada a su lado, en silencio. El artículo estaba impreso en el centro de la mesa. Mi cara miraba desde la página. Papá tocó el papel con 2 dedos, como si pudiera quemarlo. ¿Esto es exacto?, preguntó. Sí, 4 propiedades. Sí, $650.000 en valor inmobiliario, dije. Hay préstamos, hay gastos, pero sí. Mamá se llevó una servilleta a la boca. ¿Por qué no nos lo dijiste? Casi me río, pero no había nada divertido en mí. Lo intenté una vez. Papá fue el primero en apartar la mirada. Mason se reclinó forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Y qué, Liv? ¿Compraste una casa y de repente eres una magnate inmobiliaria? Ahí estaba. Un último empujoncito. Un último intento de hacerme más pequeña. Junté las manos en mi regazo. Mason sonrió con suficiencia. ¿Cuál de las casas es siquiera tuya? El candelabro zumbaba sobre nuestras cabezas. El hielo en el vaso de papá crujió. Mamá contuvo la respiración por medio segundo. Miré a mi hermano, el niño de oro con el pago inicial regalado. La cocina nueva, el patio que todos elogiaban como si lo hubiera construido con sus propias manos. Y dije muy bajo, ¿cuál de ellas? Nadie se movió. Incluso la sonrisa de Mason murió antes de llegar a sus mejillas. No levanté la voz, no lo necesité. Tengo 4, dije.
2 dúplex, un alquiler a corto plazo y otro dúplex al otro lado de la ciudad. Compré el primero después de que papá me dijera que alquilara un sitio. Compré el segundo después de que te fueras. Compré el tercero cuando me di cuenta de que estaba harta de esperar a que esta familia creyera en mí. Y compré el cuarto porque para entonces ya creía en mí misma. El rostro de papá cambió. No de golpe sino lentamente como un hombre que ve cerrarse una puerta desde el lado equivocado. Nunca quise avergonzaros, dije. Nunca quise que Mason fracasara, pero estoy harta de sentarme en esta mesa mientras llamáis a su ayuda una inversión y a mi ambición un error. Mason bajó la mirada. Clare también. Mamá empezó a llorar, pero esta vez no fui yo la primera en tomar su mano. Papá tragó saliva. Por primera vez en mi vida, no tenía ningún consejo. Y ese silencio se sintió más fuerte que cualquier disculpa. Durante un largo rato, nadie en esa mesa dijo nada. Papá miraba el artículo como si las palabras pudieran reorganizarse en algo más fácil de tragar. Mamá lloraba en una servilleta. Mason seguía mirando su plato, de la manera en que la gente lo hace cuando espera que la vergüenza pase si se quedan lo suficientemente quietos. Finalmente papá se aclaró la garganta. Pensamos que Mason necesitaba ayuda, dijo. Asentí una vez. Lo sé. Y tú siempre parecías tener las cosas bajo control. Esa frase casi me rompió más que todas las risas. Porque esa era la traducción familiar de toda mi vida. Olivia no pide, así que Olivia no necesita. Olivia no se desmorona, así que Olivia debe de estar bien. Olivia sigue apareciendo, así que nadie tiene que aparecer por ella. Miré a mi padre y mantuve la voz firme. Ese fue el error, dije. Tratasteis la necesidad de Mason como una inversión. Tratasteis mi ambición como una señal de advertencia. Mamá emitió un pequeño sonido como si mis palabras hubieran aterrizado en un lugar profundo. Lo siento, susurró. Quise acercarme a ella. La parte vieja de mí lo hizo. La hija que todavía quería un abrazo, que todavía quería que alguien dijera que deberían haberla visto antes. Pero no me moví. Aún no. Mason se frotó la cara con ambas manos. No sabía que se sentía así. No tenías por qué saberlo, dije. Te beneficiabas de no saberlo. Clare lo miró entonces. Lo miró de verdad, y por primera vez, Mason no tenía ninguna broma preparada. El sábado siguiente los llevé a ver las propiedades. Estuve a punto de cancelar 2 veces. Una parte de mí quería mantener ese mundo separado, limpio de ellos, intacto de sus opiniones. Pero otra parte necesitaba que vieran el trabajo. No el titular, no los números, el trabajo. Ruth salió antes de que llegáramos al porche del primer dúplex. Llevaba guantes de jardinería y tenía una mancha de tierra en una mejilla. Olivia, dijo sonriendo como si yo fuera de la familia. La nueva luz es perfecta. Por fin puedo ver los escalones de noche. Mamá miró la luz del porche, y luego a mí. Algo cambió en su rostro. En la segunda propiedad, Víctor estaba en la puerta con los brazos cruzados. Le dedicó a papá un asentimiento cuidadoso y luego dijo, su hija cumple su palabra. Eso es raro. Papá no respondió de inmediato. Solo miró los canalones reparados, las ventanas limpias, la pintura fresca alrededor del marco. Miró cosas que antes habría llamado demasiado para mí. Luego me miró a mí. En la casita cerca de las rutas de senderismo, Clare caminó lentamente, tocando las toallas dobladas, los cuadros de bosques, el libro de visitas lleno de caligrafía cuidada de extraños agradeciéndome por un fin de semana tranquilo. Esto es precioso, dijo. Mason estaba detrás de ella, en silencio. No enfadado ni con aire de suficiencia, solo en silencio. Terminamos en una cafetería del centro, el mismo tipo de lugar donde solía sentarme sola con hojas de cálculo y recargas baratas, convenciéndome a mí misma de que no estaba loca por querer más. Papá rodeó su taza con ambas manos. Me equivoqué, dijo. Sin discursos, sin excusas. Solo eso. Me equivoqué contigo. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me obligué a respirar.
Gracias. Mamá extendió la mano sobre la mesa lentamente, dándome tiempo a apartarme si quería. No lo hice. Sus dedos estaban cálidos. ¿Podemos hacerlo mejor?, preguntó. Miré su mano sobre la mía. Luego a papá y a Mason. Podéis, dije. Pero no voy a volver como la hija de la que todos se preocupan en silencio y desprecian en voz alta. Si me siento en esa mesa, me siento como una igual. Papá asintió. Mason también. Y quizá eso no era sanar. Aún no. Pero era lo más honesto que mi familia me había dado en años. 3 meses después, compré la quinta propiedad. Era otro pequeño dúplex. Nada llamativo, nada que saliera en la portada de una revista. La pintura necesitaba trabajo. Los armarios de la cocina eran viejos. Una ventana de arriba se atascaba cuando llovía. Pero los números tenían sentido. Y más que eso, yo tenía sentido para mí misma ahora. Seguí conduciendo mi viejo sedán durante un tiempo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque podía elegir lo que me importaba. Esa era la diferencia. La elección. Publiqué sobre la quinta propiedad en Internet con una simple línea. Empecé con ahorros, silencio y la decisión de no seguir siendo pequeña. Mamá fue la primera en comentar, muy orgullosa de ti, cariño. Miré esas palabras durante mucho tiempo. Luego toqué el pequeño corazón. No porque esas palabras lo arreglaran todo, no lo hacían. Sino porque ya no las necesitaba para saber quién era yo. Si tu familia alguna vez te ha hecho sentir como el hijo de reserva, el callado, el que debería estar agradecido con menos, quiero que me escuches. No eres más pequeño porque ellos no supieron verte. A veces la respuesta más fuerte no es una discusión, es una vida que ya no puedan negar. Si esta historia te resultó familiar, comparte tu propia historia en los comentarios y suscríbete, porque la próxima podría ser aún más cercana a la tuya.